Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de madera, proyectando líneas doradas sobre las paredes de colores cálidos de la casa en Coyoacán. Alejandro Vega, un profesor universitario de 45 años, contemplaba nostálgico las grietas familiares del techo, mientras el ventilador de pie oscilaba perezosamente, combatiendo el calor de abril en Ciudad de México. 10 años. 10 años habían pasado desde que firmó el contrato de arrendamiento de esta casa colonial con patio interior y bugambilias trepadoras. Nunca había conocido personalmente al propietario. Todo se manejaba a través de una agencia inmobiliaria. Cada mes, puntualmente, depositaba 8,500 pesos en una cuenta bancaria y recibía su recibo por correo electrónico. ¿Otra vez soñando despierto, mi amor? La voz de Teresa, su esposa desde hace 7 años, lo trajo de vuelta al presente. Teresa y él se habían conocido 3 años después de que él se mudara a la casa. Ella era directora de una galería de arte en La Condesa y se habían enamorado durante una exposición donde él había llevado a sus estudiantes. Tras un noviazgo de apenas 8 meses, se habían casado en una pequeña ceremonia en Cuernavaca. «Pensaba en cuánto tiempo llevamos aquí», respondió Alejandro, tomando el café que Teresa le ofrecía. 10 años pagando renta. A veces me pregunto si no deberíamos haber comprado algo propio. Teresa se sentó frente a él, su mirada ligeramente esquiva. Esta casa tiene encanto. Además, la ubicación es perfecta para ambos. Era cierto. A él le quedaba a 15 minutos de la UNAM, donde daba clases de literatura latinoamericana, y a ella a un trayecto razonable de su galería. Recibí un correo de la inmobiliaria. Mencionó Alejandro. Quieren renovar el contrato por 3 años más, pero con un aumento del 12%. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Es un incremento considerable, pero mudarme sería complicado. Me gustaría poder negociar directamente con el dueño, pero en 10 años nunca he sabido quién es. Teresa revolvió su café con inusual interés. Tal vez sea mejor seguir con la agencia. Los propietarios directos pueden ser complicados, Alejandro. Asintió distraídamente, mientras revisaba el estado de cuenta en su teléfono. El pago mensual del alquiler era su gasto más significativo, y a veces se preguntaba qué tipo de persona cobraba religiosamente ese dinero sin mostrar el más mínimo interés en la propiedad o sus inquilinos. «Mañana iré a la inmobiliaria», decidió finalmente. «Quiero saber más sobre este aumento. 10 años como inquilino puntual deberían contar para algo, ¿no crees?» Teresa se levantó abruptamente, llevando su taza a la cocina. «Haz lo que creas mejor», dijo con una voz que sonaba extrañamente tensa. «Pero recuerda que tenemos la cena con mis padres mañana». Alejandro observó a su esposa mientras salía de la habitación. Había algo en su reacción que no lograba descifrar, como si la conversación sobre el alquiler la hubiera incomodado. Quizás estaba preocupada por el dinero, pensó. Al fin y al cabo, la galería había tenido un año difícil tras la pandemia. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Ramiro, su mejor amigo y colega en la universidad. «¿Qué? ¿Hey, profe? ¿Listo para unas chelas después de clases? Hoy toca en la cervecería del barrio», Alejandro sonrió. Un par de cervezas con Ramiro siempre le ayudaban a aclarar sus ideas. «Allí estaré. Tengo mucho que contarte». Lo que Alejandro no sabía era que la visita a la inmobiliaria al día siguiente desataría una serie de revelaciones que cambiarían para siempre su percepción de la vida que había construido durante la última década. La oficina de bienes raíces Monte Albán ocupaba la planta baja de un edificio Art Deco en la colonia Roma.
Alejandro había pasado por allí incontables veces para renovar contratos, pero nunca había necesitado cuestionar los términos del arrendamiento. Esta vez era diferente. El incremento del 12% le parecía injustificado en un mercado donde los aumentos rondaban el 5% anual. «Buenos días, vengo a hablar sobre la renovación de mi contrato», dijo a la recepcionista una joven que no reconocía de visitas anteriores. «¿Me puede dar su nombre y dirección, por favor?» «Alejandro Vega, calle Pino 237, Coyoacán». La joven tecleó la información en su computadora, frunció el ceño ligeramente y luego le pidió que esperara mientras consultaba con su supervisor. 5 minutos después, un hombre de mediana edad, con lentes de montura gruesa, se presentó. «Señor Vega, soy el licenciado Morales, gerente de operaciones. Pasemos a mi oficina, por favor». Una vez sentados, el licenciado Morales extrajo una carpeta de un archivador. «Su caso es particular. Normalmente no tenemos comunicación directa entre propietarios e inquilinos, pero dada su trayectoria con nosotros puedo compartir cierta información». «Agradecería cualquier flexibilidad en el aumento», comenzó Alejandro. «He sido un inquilino puntual durante 10 años y el licenciado Morales levantó una mano para interrumpirlo. «Antes de continuar, debo preguntarle, ¿conoce usted a la propietaria del inmueble?» La pregunta desconcertó a Alejandro. «No, nunca he tenido contacto con ella. Todo ha sido a través de ustedes. ¿Y su esposa es Teresa Mendoza de Vega, directora de la Galería Aurora?» Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «Sí, pero no entiendo qué tiene que ver mi esposa con...» El licenciado Morales se quitó los lentes y los limpió meticulosamente con un pañuelo, como dándose tiempo para elegir sus palabras. «Señor Vega, según nuestros registros, la propietaria de la casa que usted ha alquilado durante los últimos 10 años es precisamente la señora Teresa Mendoza. La propiedad fue herencia de su abuelo materno. Está registrada a su nombre desde hace 15 años. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que el piso bajo sus pies se desvanecía. Su mente intentaba procesar la información, buscando alguna explicación alternativa, algún error en los registros. «Debe haber un error», logró articular finalmente. «Mi esposa nunca mencionó ser propietaria de la casa. Nos conocimos 3 años después de que yo me mudara allí». El licenciado Morales abrió la carpeta y le mostró los documentos. El título de propiedad a nombre de Teresa Mendoza, fechado 5 años antes de que ellos se conocieran, y el contrato original firmado por Alejandro 10 años atrás, con la inmobiliaria actuando como intermediaria. La señora Mendoza nos dio instrucciones específicas de no revelar su identidad como propietaria. Esto no es inusual. Muchos dueños prefieren este arreglo por privacidad o para evitar solicitudes directas de los inquilinos. Pero Alejandro apenas escuchaba. Su mente repasaba frenéticamente los últimos 7 años de matrimonio. Las veces que había mencionado al misterioso propietario y Teresa había cambiado de tema. Las ocasiones en que él se quejaba del alquiler y ella sugería que era justo por la ubicación. El dinero que él fielmente depositaba cada mes y que aparentemente terminaba en la cuenta de su propia esposa. «¿Y ella ha estado recibiendo el dinero del alquiler todo este tiempo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Según nuestros registros, sí. Cobramos nuestra comisión del 8% y transferimos el resto a la cuenta designada por la propietaria». Alejandro se levantó abruptamente. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. «¿Se encuentra bien, señor Vega?», preguntó el licenciado Morales, visiblemente preocupado. «No, no lo sé», respondió con voz apenas audible. «Gracias por la información». Al salir de la inmobiliaria, el bullicio de la ciudad le pareció irreal,
como si formara parte de una película en la que él era un espectador involuntario. El cielo de Ciudad de México, normalmente de un azul pálido a esta hora, estaba cubierto por nubes grises que amenazaban tormenta, reflejando perfectamente la turbulencia que sentía por dentro. Sacó su teléfono y vio 3 llamadas perdidas, de Teresa. Seguramente la recepcionista ya la había alertado sobre su visita. No se sentía capaz de hablar con ella todavía. En lugar de eso, marcó el número de Ramiro. «Necesito verte urgentemente», dijo cuando su amigo contestó. «Mi vida acaba de dar un giro que no podrías imaginar». El Café Toscano en la Plaza Río de Janeiro era uno de esos lugares donde el tiempo parecía fluir a un ritmo diferente. Bajo la sombra de los laureles y con el murmullo de la fuente como telón de fondo, Alejandro esperaba a Ramiro con una taza de café americano que no había tocado. «Te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo Ramiro al sentarse frente a él, su habitual jovialidad reemplazada por genuina preocupación. «Peor que eso», respondió Alejandro, pasándose una mano por el cabello canoso. «Acabo de descubrir que durante 10 años he estado pagando renta a mi propia esposa sin saberlo». Le contó todo: la visita a la inmobiliaria, la revelación del licenciado Morales, los documentos que había visto. «Es increíble», murmuró Ramiro cuando terminó. «¿Estás seguro de que no hay alguna explicación? Quizás Teresa compró la casa después de conocerte y no supo cómo decírtelo». Alejandro negó con la cabeza. «Los papeles son claros. La casa es suya desde antes de que yo la alquilara, lo que significa que cuando nos conocimos, cuando empezamos a salir, cuando me presentó a sus padres, todo ese tiempo ella sabía que yo era su inquilino y nunca dijo nada». Ramiro pidió 2 tequilas al camarero que pasaba. La situación lo ameritaba. «¿Por qué crees que lo hizo?», preguntó. Alejandro había estado torturándose con esa misma pregunta durante las últimas 2 horas. «No lo sé. ¿Diversión? ¿Control? ¿O quizás algo más calculado? Piénsalo. Nos casamos después de un noviazgo muy corto. Siempre creí que había sido un flechazo mutuo, pero ahora...» Dejó la frase en el aire, incapaz de articular la dolorosa posibilidad de que su matrimonio entero pudiera haber sido una farsa. Los tequilas llegaron. Ambos hombres bebieron en silencio. «Te conozco desde antes de que conocieras a Teresa», dijo finalmente Ramiro. «Nunca vi nada sospechoso en ella. Al contrario, siempre me pareció genuinamente enamorada de ti. Eso pensaba yo también. Pero ¿qué clase de persona le oculta algo así a su pareja? He estado pagando casi 8.500 pesos mensuales durante 10 años. Son más de 1 millón de pesos en total, Ramiro». El teléfono de Alejandro vibró por enésima vez. Teresa, otra vez. Lo apagó sin contestar. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Ramiro. Alejandro miró hacia la plaza, donde una pareja de ancianos caminaba lentamente, tomados del brazo. Se preguntó si ellos también tendrían secretos del calibre del que acababa de descubrir. «No puedo volver a esa casa», dijo con firmeza. «No puedo mirarla a los ojos y fingir que no sé lo que sé. Necesito espacio para pensar, para entender qué significan los últimos 7 años de mi vida. Puedes quedarte en mi departamento el tiempo que necesites», ofreció Ramiro sin dudar. «El sofá-cama es tuyo». Un nudo se formó en la garganta de Alejandro ante la lealtad de su amigo. «Gracias. Solo necesito pasar por algunas cosas cuando sepa que Teresa no está en casa». Mientras hablaban, el cielo finalmente liberó la lluvia, que había estado amenazando toda la tarde. Las gotas comenzaron a golpear rítmicamente el toldo del café, creando un sonido que normalmente le resultaría reconfortante, pero que ahora solo amplificaba su sensación de desolación. «Ella me llamó muchas veces», comentó Alejandro. «Debe saber que descubrí la verdad.
¿No crees que deberías al menos escuchar su versión?, sugirió Ramiro cautelosamente. 10 años es mucho tiempo. 7 años de matrimonio no pueden desaparecer así. Precisamente porque son 7 años. Es que esto duele tanto, respondió Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cuántas oportunidades tuvo para decirme la verdad? ¿Cuántas veces me vio preocupado por el alquiler, haciendo malabares con el presupuesto para pagarlo puntualmente? Ramiro no tenía respuesta para eso. ¿Recuerdas el año pasado, cuando tuve que rechazar la invitación para el Congreso en Barcelona porque no podía permitirme el viaje?, continuó Alejandro, la indignación creciendo en su voz. Teresa incluso se ofreció a prestarme parte del dinero, pero yo me negué por orgullo. Todo ese tiempo ella estaba recibiendo mi alquiler, mi propio dinero. Es complicado, concedió Ramiro. Pero también es Teresa, la mujer que ha estado a tu lado en los momentos más difíciles, la que te cuidó día y noche cuando tuviste COVID, la que organizó aquella fiesta sorpresa por tu cumpleaños. Alejandro asintió, recordando esos momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra versión de Teresa que no reconocía. Necesito respuestas, dijo finalmente, pero también necesito distancia. Esta noche iré por mis cosas y me quedaré contigo. Mañana veré cómo enfrentar esto. Mientras terminaban sus bebidas, Alejandro miró por la ventana hacia la lluvia que ahora caía con fuerza sobre la Ciudad de México, lavando las calles y creando pequeños ríos en las alcantarillas. Se preguntó si también podría lavar la traición que sentía incrustada en cada fibra de su ser. El taxi dejó a Alejandro frente al edificio de apartamentos donde vivía Teresa antes de su matrimonio. Era un complejo moderno en Polanco, con seguridad privada y vistas al Parque Lincoln. Sabía que ella conservaba el departamento y lo rentaba a una pareja de extranjeros, pero según sus cálculos, estos se habían mudado la semana pasada. El guardia de seguridad lo reconoció inmediatamente. Buenas noches, profesor Vega. Hace tiempo que no lo veíamos por aquí. Buenas noches, Joaquín. ¿Sabes si mi esposa ha pasado por aquí hoy? No, señor, no la he visto. ¿Quiere que le avise si viene? No será necesario. Gracias. Subió al 5º piso, donde el departamento 512 lo esperaba. Todavía tenía una llave que Teresa le había dado por si acaso. Ahora se preguntaba si ese gesto también había sido calculado, parte de algún plan mayor que aún no comprendía. Al entrar, el olor familiar del apartamento lo transportó momentáneamente a los primeros días de su relación. Cuando venía a buscarla para salir, y ella siempre lo hacía esperar en la sala mientras terminaba de arreglarse. La decoración había cambiado poco. Los mismos cuadros abstractos en las paredes, el mismo sofá de cuero color caramelo, la misma colección de arte precolombino en la vitrina del comedor. Su teléfono, que había vuelto a encender, vibró con la llegada de un mensaje. Alejandro, sé que estás molesto y confundido. Por favor, hablemos. Puedo explicarlo todo. Te amo, Teresa. Ignoró el mensaje y comenzó a recorrer el departamento. Necesitaba comprobar si era habitable. La cocina estaba limpia y los electrodomésticos funcionaban. La alacena tenía algunos productos básicos no perecederos. La recámara principal tenía la cama hecha con sábanas limpias, como si Teresa mantuviera el lugar listo para ser ocupado en cualquier momento. Encontró ropa suya en uno de los armarios, algunas camisas, un par de pantalones, un traje que creía perdido. Aparentemente, Teresa había ido trasladando cosas al departamento a lo largo de los años sin que él lo notara. Mientras revisaba los cajones en busca de más pertenencias, sus dedos tocaron algo duro en el fondo de uno. Era una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió y encontró un reloj Longines que había admirado en un escaparate hace años,
pero que nunca compró por considerarlo un lujo innecesario. Había una tarjeta junto al reloj. Para Alejandro, en nuestro 10º aniversario. Con todo mi amor, Teresa. Faltaban 2 meses para su aniversario. El descubrimiento del regalo planeado solo aumentó la confusión y el dolor que sentía. ¿Cómo podía Teresa mantener esta doble vida, actuando como una esposa amorosa mientras le ocultaba algo tan fundamental? Se sentó en la cama, abrumado por las emociones contradictorias. El apartamento estaba en perfecto estado para ser habitado, pero la idea de quedarse allí, rodeado de recuerdos y nuevos misterios, le resultaba sofocante. Su teléfono sonó. Esta vez era una llamada de su hermana Lucía desde Guadalajara. «Ale, ¿estás bien? Teresa me llamó muy angustiada diciendo que habías desaparecido y no contestabas el teléfono». Alejandro respiró hondo antes de responder. «Estoy bien, Lucía, pero hay cosas que han sucedido, cosas que necesito procesar». Le contó brevemente sobre su descubrimiento, tratando de mantener la compostura. «Dios mío, Ale, es increíble». La voz de Lucía reflejaba la misma incredulidad que él había sentido horas antes. «Pero debes hablar con ella, Teresa te adora, debe haber alguna explicación». «Eso es lo que todos dicen», respondió con amargura. «Pero, ¿qué explicación puede justificar 10 años de mentiras?» «No lo sé, pero mereces escucharla, y ella merece la oportunidad de explicarse. Ustedes construyeron algo hermoso juntos. No lo destruyas sin antes intentar entender». Las palabras de su hermana resonaron en él. Era cierto que él y Teresa habían construido una vida que, hasta esa mañana, consideraba plena y feliz. Podía realmente tirar todo por la borda sin al menos escuchar su versión. «Lo pensaré», concedió finalmente. «Pero esta noche necesito estar solo». Después de colgar, continuó explorando el departamento. En el estudio encontró más sorpresas. Una colección de primeras ediciones de García Márquez y Vargas Llosa que había mencionado querer alguna vez, perfectamente ordenadas en un estante, un escritorio equipado con todo lo que podría necesitar para trabajar, incluso una pequeña cafetera idéntica a la que usaba en su oficina de la universidad. Era como si Teresa hubiera estado preparando este espacio para él durante años, como un plan de contingencia o como un regalo. La confusión en su mente solo aumentaba. Su teléfono sonó nuevamente. Era Ramiro. «¿Dónde estás? Estoy en tu casa y no hay nadie. Tu esposa tampoco está». «Estoy en el departamento de Teresa en Polanco», respondió Alejandro. «Creo que me quedaré aquí esta noche». «¿Estás seguro? Puedo ir para allá. Necesito tiempo a solas, amigo, pero te agradezco». Después de colgar, Alejandro se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, dejando la ciudad limpia y brillante bajo las luces nocturnas. Desde allí podía ver parte del Parque Lincoln y más allá las luces de la zona financiera de la ciudad. Se preguntó dónde estaría Teresa ahora. ¿Buscándolo desesperadamente? ¿Planeando su próxima jugada? ¿O tal vez, como él, tratando de entender cómo habían llegado a este punto? Tomó una decisión. Se quedaría en el departamento esa noche, pero mañana enfrentaría a Teresa. Necesitaba respuestas, y ella era la única que podía dárselas. Alejandro despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana del departamento. Por un momento, desorientado, no reconoció dónde estaba. Luego, los eventos del día anterior regresaron a su memoria como una avalancha. Su teléfono indicaba 7 llamadas perdidas de Teresa y decenas de mensajes sin leer. Lo dejó sobre la mesa de noche sin revisarlos. Aún no estaba listo. Mientras preparaba café en la cocina, escuchó un suave golpe en la puerta. Su corazón se aceleró.
¿Teresa? ¿Cómo sabría que estaba allí? Al abrir, no encontró a su esposa sino a don Rubén, el conserje del edificio, un hombre mayor de rostro amable que conocía desde hace años. «Buenos días, profesor. La señora Teresa me pidió que le entregara esto», dijo, extendiendo un sobre Manila. «Me alegra verlo de nuevo por aquí». Alejandro tomó el sobre, agradeciendo al conserje con un gesto automático. Cerró la puerta y se quedó mirando el paquete en sus manos, como si contuviera algo peligroso. Finalmente, lo abrió. Dentro había dos cosas: una carta manuscrita y un fajo de documentos oficiales. Decidió leer primero la carta, reconociendo inmediatamente la cuidada caligrafía de Teresa. «Mi querido Alejandro, para cuando leas esto, ya sabrás la verdad que he guardado durante tanto tiempo. No espero que me perdones fácilmente, pero sí que me des la oportunidad de explicarte. Todo comenzó hace 10 años. Mi abuelo había fallecido, dejándome la casa de Coyoacán como herencia. Yo vivía en este departamento y no necesitaba mudarme, así que decidí alquilarla. La inmobiliaria me presentó tu solicitud. Un profesor universitario, estable, con excelentes referencias. Acepté inmediatamente. 3 años después, nos conocimos en aquella exposición de Remedios Varo. Fue casualidad, te lo juro. Nunca planeé encontrarte allí. Cuando mencionaste dónde vivías, reconocí la dirección, pero no dije nada. Pensé que sería una anécdota divertida para contarte en nuestra segunda o tercera cita, pero esa segunda cita se convirtió en amor verdadero más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. Y cuanto más te conocía, más difícil se volvía confesarte la verdad. Como decirte que tu casera y tu novia eran la misma persona. Temía que pensaras que había algo premeditado, que dudadas de la autenticidad de mis sentimientos. Luego nos casamos y el secreto se volvió aún más pesado. Cada vez que mencionabas el alquiler o te quejabas del misterioso propietario, sentía que me ahogaba en culpa. Quise decírtelo tantas veces, incluso consulté con un terapeuta sobre cómo abordar el tema, pero siempre encontraba una excusa para posponerlo. El dinero del alquiler nunca lo usé para mí. Está intacto en una cuenta bancaria que abrí a tu nombre hace 5 años. Los documentos que acompañan esta carta son los papeles de esa cuenta y el título de propiedad de la casa, que he transferido completamente a tu nombre. No espero que esto arregle lo que he roto con mi silencio. Solo quiero que sepas que nunca hubo malicia en mis acciones, solo miedo y sí cobardía. Te amo más que a nada en este mundo, Alejandro. Si decides que no puedes perdonarme, lo entenderé. Este departamento es tuyo por el tiempo que lo necesites. Siempre tuya, Teresa, Alejandro. Dejó caer la carta sobre la mesa y revisó los documentos adjuntos con manos temblorosas. Era verdad. Había una cuenta a su nombre con más de 900,000 pesos, aproximadamente el total de lo que había pagado en alquiler durante los años de matrimonio. Y también estaba allí la escritura de la casa de Coyoacán, transferida a su nombre la tarde anterior. Se sentó pesadamente en el sofá, tratando de asimilar todo. La explicación de Teresa coincidía con la evolución natural de su relación que él recordaba. No había detectado nunca señales de manipulación o cálculo en su comportamiento. Al contrario, siempre había sido transparente en todo lo demás, incluso en temas donde muchas parejas mantenían pequeños secretos. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Ramiro. «¿Cómo estás?», preguntó su amigo. «Confundido», respondió honestamente. «Teresa me envió una carta explicándolo todo y no sé qué pensar, Ramiro. Parte de mí quiere creerle, pero otra parte sigue sintiéndose traicionada. Es comprensible. ¿Qué dice en la carta?». Alejandro le resumió el contenido, incluyendo lo de la cuenta bancaria y la transferencia de la propiedad. «Bueno», dijo Ramiro después de un momento de reflexión, «si su intención
Hubiera sido aprovecharse de ti. No habría guardado el dinero ni te habría dado la casa. Suena como alguien que cometió un error, lo dejó crecer demasiado y ahora está desesperada por enmendarlo. Lo sé, concedió Alejandro. Pero ¿cómo confiamos el uno en el otro después de esto? ¿Cómo sé que no hay más secretos? No, lo sabes, respondió Ramiro con franqueza. Nunca lo sabemos realmente con nadie. La confianza siempre es un acto de fe, amigo. Las palabras de Ramiro resonaron profundamente en él. Era cierto, la confianza siempre implica riesgo, siempre requiere un salto de fe. ¿Has hablado con ella?, preguntó Ramiro. Todavía no. Creo que deberías, al menos para tener una conversación cara a cara. Te conozco, Alejandro. Si no lo haces, te atormentarás con preguntas el resto de tu vida. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando la carta nuevamente. Junto a ella, había dejado la pequeña caja con el reloj Longines, el regalo de aniversario que nunca llegaría a recibir si mantenía su decisión de alejarse. Tomó su teléfono y por primera vez desde el día anterior abrió los mensajes de Teresa. Había docenas, evolucionando desde la preocupación inicial hasta la desesperación y finalmente la resignación. El último mensaje, enviado apenas una hora antes, simplemente decía: «Estaré en la casa de Coyoacán todo el día. Si decides hablar, te estaré esperando». Alejandro miró por la ventana. La lluvia caía ahora con menos intensidad, pero el cielo seguía cubierto por nubes grises que daban a la ciudad un aspecto melancólico. Como si el clima reflejara su estado de ánimo, pensó. 3 tazas de café y muchas horas de reflexión después, finalmente tomó su decisión. Necesitaba verla, hablar con ella, mirarla a los ojos mientras le explicaba por qué había mantenido ese secreto durante tanto tiempo. Porque a pesar del dolor y la confusión, una cosa era clara: la amaba. Y el amor, pensó Alejandro, merece al menos la oportunidad de una explicación. La familiar fachada amarillo-ocre de la casa en Coyoacán nunca le había parecido tan intimidante a Alejandro como en ese momento. Se detuvo frente a la puerta, las llaves en la mano, dudando si debía usarlas o tocar el timbre. Después de todo, según los documentos que había recibido esa mañana, ahora la casa era legalmente suya. Una ironía que no pasaba desapercibida. Finalmente optó por tocar el timbre. Este pequeño gesto simbolizaba que las cosas habían cambiado, que necesitaban establecer nuevas reglas, nuevos límites. Teresa abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados de tanto llorar, y su habitual elegancia había sido reemplazada por una apariencia desaliñada que Alejandro rara vez había visto en ella. «Viniste», dijo ella con voz quebrada, un susurro apenas audible. «Necesitamos hablar», respondió él, manteniendo un tono neutro que escondía la tormenta de emociones que sentía por dentro. Entraron a la sala. Esa sala donde habían compartido tantas noches de películas, tantas conversaciones, tantas risas. Ahora parecía un espacio ajeno, cargado de tensión. «¿Leíste mi carta?», preguntó Teresa, sentándose en el borde del sofá, como si temiera ocupar demasiado espacio. «Sí», respondió Alejandro, eligiendo quedarse de pie. «También vi los documentos, la cuenta bancaria, la transferencia de la propiedad». «Todo lo que escribí es verdad, Alejandro», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. «Nunca planeé conocerte, nunca planeé enamorarme de ti. Fue el destino, o la casualidad, o como quieras llamarlo. Pero me mentiste durante 10 años, Teresa». La dureza en su voz sorprendió incluso a él mismo. 10 años viendo cómo me preocupaba por pagar el alquiler puntualmente, cómo rechazaba oportunidades,
porque no podía permitírmelas económicamente. Lo sé. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Teresa. Cada vez que mencionabas el alquiler sentía como si me clavaran un puñal. Quise decírtelo tantas veces. ¿Por qué no lo hiciste?, interrumpió Alejandro. ¿Por qué esperar a que lo descubriera por mi cuenta? Teresa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Al principio fue miedo. Miedo de que pensaras que todo había sido planeado, que me había acercado a ti con segundas intenciones. Luego, cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a confesar. ¿Cómo decirle a tu esposo que le has estado ocultando algo así durante años? Alejandro se acercó a la ventana, observando el patio interior donde las bugambilias, aún húmedas por la lluvia, brillaban intensamente bajo un rayo de sol que había logrado colarse entre las nubes. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo sin voltear a mirarla. Que nunca me diste la oportunidad de entender, de perdonar. Me subestimaste, Teresa. Creíste que no podría manejar la verdad. Tienes razón, admitió ella. Te subestimé. Fue mi error más grande. Además de no haberte dicho la verdad desde el principio, se formó un largo silencio entre ellos, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. El dinero está intacto, continuó Teresa. Cada peso que pagaste de alquiler. Siempre tuve la intención de devolvértelo algún día. Por eso abrí esa cuenta a tu nombre hace 5 años. ¿Y la casa?, preguntó Alejandro, volteando finalmente para mirarla. ¿Por qué transferirla ahora? Porque siempre debió ser tuya, respondió ella con sencillez. Has vivido aquí por 10 años, la has cuidado, la has hecho tuya con cada libro en los estantes, con cada planta en el patio. Y porque... Su voz se quebró. Porque si decides que no puedes perdonarme, al menos quiero saber que tienes un hogar. Alejandro se sentó finalmente, no junto a ella en el sofá, sino en el sillón individual frente a ella. La distancia física entre ellos reflejaba la distancia emocional que sentía. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, Teresa, dijo con honestidad brutal. La confianza es la base de cualquier relación, y la nuestra ha sido comprometida. Lo sé, asintió ella. No espero que me perdones hoy ni mañana. Solo te pido la oportunidad de reconstruir esa confianza día a día, con paciencia y total honestidad de ahora en adelante. Alejandro la observó detenidamente. La mujer frente a él era la misma que había amado durante 7 años. La misma que lo había apoyado en los momentos difíciles, la que conocía todos sus miedos y sueños. ¿Podía realmente dejar que un secreto, por grande que fuera, destruyera todo lo que habían construido juntos? No voy a mentirte, dijo finalmente. Una parte de mí quiere tomar mis cosas e irme, empezar de nuevo en otro lugar, sin mentiras, ni secretos. El rostro de Teresa se contrajo en una expresión de dolor puro. Pero otra parte, continuó él, la parte que te ha amado durante estos años, quiere entender, quiere creer que hay un camino hacia adelante para nosotros. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Teresa. ¿Eso significa? Significa que necesito tiempo, respondió Alejandro. Tiempo para procesar todo esto, para decidir si puedo perdonar y seguir adelante. Me quedaré en tu departamento por ahora. Nuestro departamento, corrigió ella suavemente. Siempre lo mantuve pensando en nosotros en caso de que alguna vez quisiéramos mudarnos o necesitáramos un cambio. Alejandro asintió, reconociendo el gesto. Una última pregunta, dijo, levantándose. Si yo no hubiera ido a la inmobiliaria, si no hubiera descubierto la verdad por mi cuenta, ¿me lo habrías dicho alguna vez? Teresa lo miró a los ojos, sin vacilar. Sí, había decidido contártelo en nuestro 10º aniversario, junto con el regalo del reloj.
Tenía todo planeado. Una cena en casa, tu reloj favorito y la verdad, finalmente, después de tanto tiempo. Alejandro no supo si creerle o no. Pero mientras salía de la casa que aparentemente ahora le pertenecía, se dio cuenta de que quería creerle. Y tal vez, pensó, ese deseo de creer era el primer paso hacia la reconciliación. Mientras caminaba hacia la avenida principal para tomar un taxi, sintió el peso de las llaves en su bolsillo. Las llaves de la casa de Coyoacán, las del departamento en Polanco. 2 hogares, 2 versiones distintas de su vida. No sabía cuál elegiría finalmente, pero por primera vez desde que descubrió la verdad, sintió que realmente tenía una elección. Y en ese momento, bajo el cielo que comenzaba a despejarse sobre Ciudad de México, eso era suficiente. No regresaría hoy a la casa de Coyoacán, ni mañana. Pero quizás, algún día, cuando las heridas hubieran sanado y la confianza comenzara a reconstruirse, volvería, no como inquilino, no como propietario, sino simplemente como un hombre dispuesto a dar una segunda oportunidad al amor.